Hemos escuchado todo lo que es teoría del caso y lo hemos vinculado siempre con lo que es el juicio oral. En esta sesión nosotros vamos a compartir qué es la teoría del caso, cuándo se debe estructurar, hasta cuándo se estructura y cuáles son las características de la misma. No debemos olvidar que la teoría del caso se empieza a estructurar desde el primer momento que nosotros tenemos contacto con nuestro caso, ya sea desde la postura del Ministerio Público o desde la postura de la defensa. La teoría del caso corresponde en sí a la construcción de la versión de los hechos que nosotros vamos a tener respecto a nuestra postura para poder planteársela al juez. Esa es la primera premisa que nosotros debemos tener clara. Esta construcción que nosotros vamos a realizar de nuestro caso respecto a los hechos se va a realizar reuniendo, seleccionando y también desechando toda aquella evidencia que nos sirva para sustentar nuestro caso, nuestros hechos, como aquella que no nos va a servir ni nos va a brindar ningún tipo de aporte para sustentar nuestra teoría en la etapa de juzgamiento. No debemos olvidar que en este proceso de construcción nosotros tenemos que seleccionar muy bien, ser muy cautelosos, muy cuidadosos con la evidencia que va a sustentar nuestros hechos, de tal manera de que nosotros debemos partir cuál de estas evidencias van a ser ofrecidas y qué es lo que va a acreditar respecto a nuestra teoría. La evidencia brindará información correcta al juzgador desde nuestra postura, ya sea acusadora o ya sea de defensa. No debemos olvidar que en el tema de las técnicas de litigación oral son el mejor instrumento por el cual el litigante puede transmitir un mensaje al juzgador. Este mensaje tiene que ser eficiente, tiene que ser muy eficaz y sobre todo tiene que ser claro para que nosotros podamos generar en el juzgador la convicción de que nuestra teoría es la correcta y corresponde a la verdad de los hechos. Bajo esta situación tenemos entonces que tener en claro de que la teoría del caso la empezamos a estructurar desde el primer momento de nuestro conocimiento del caso en concreto. ¿Y hasta cuándo vamos nosotros a estructurar nuestra teoría del caso? La teoría del caso es única, pero sí es posible ir modificándola, perfeccionándola, perfilándola a lo largo de toda nuestra investigación, ya sea desde Fiscalía o ya sea desde la defensa. Este perfilamiento de la teoría del caso va a obedecer conforme a los datos que nosotros vayamos conociendo o recabando durante la investigación. De tal manera de que este proceso de modificación solo va a ser aceptable, viable y recomendable realizarlo hasta, y planteamos las dos posturas, Ministerio Público hasta que formule su requerimiento acusatorio y la defensa hasta que participa en lo que es la etapa intermedia, en las audiencias de control de acusación. Bajo esta situación, entonces debemos tener en claro que la teoría del caso se va a construir hasta la etapa de inicio de la etapa intermedia, esta fase tan importante y de control en donde cada una de las partes, defensa técnica, Ministerio Público, va a realizar la oralización de su caso en concreto. El fiscal en esta etapa va a precisar lo que es la imputación, el hecho en concreto, su calificación jurídica y la evidencia que sustenta y que está ofreciendo para actuarla en el juzgamiento, la evidencia que sustenta este hecho. La defensa, por su parte, postulará su primera versión, su teoría respecto al tema de control, si su patrocinado es inocente, si su patrocinado o si el hecho sí sucedió, pero no es atribuible o vinculante hacia su patrocinado, o por último, el hecho no se realizó. Entonces vamos entrando a cuáles van a ser las características que debe tener una teoría del caso. En primer lugar, ya les adelanté una, que la teoría del caso es única. Pueden existir ideas subsidiarias, ideas complementarias o hipótesis complementarias. Es correcto. Sin embargo, nuestro tema principal siempre va a ser único e inmodificable. ¿Qué más tenemos como característica? Esta teoría tiene que ser autosuficiente, capaz de generar esa suficiencia en mérito a la evidencia que nosotros vamos a plantear. Tiene que ser coherente,
tiene que ser aceptable de acuerdo a las reglas de la lógica, de la máxima de la experiencia y sobre todo del sentido común. Es muy importante que nuestra teoría, al momento de exponerla, al momento de oralizarla y compartirla, sea sumamente coherente. A esta coherencia le vamos a agregar el tema de simpleza y el tema de claridad, ambas dotadas de verosimilitud, dado que podemos expresar nosotros una idea muy clara, una idea muy simple, pero totalmente inverosímil. Finalmente, debemos entender que la teoría es un proceso muy complejo en donde va a requerir que nosotros tengamos mucha atención con nuestro caso, mucha atención con cada uno de los actos que nosotros vamos a complementar y a actuar durante toda esta etapa de nuestro proceso. Espero que estas pequeñas ideas hayan servido de mucho para ustedes. Vamos luego a desarrollar cómo vamos a plantear los hechos desde nuestra postura. Vamos luego a desarrollar temáticas sobre la elaboración de los alegatos de apertura, lo que son los interrogatorios, contrainterrogatorios y alegatos de clausura y muchos temas en específico que esperamos compartir con ustedes y sean de su atención pronta.